Y yo siempre tuve claro que para mí la fuerza estaba en lo que tú has dicho al inicio, como en contar historias, en escribir la letra, en contar eso con las palabras y que a esas palabras uno luego les pone música. Entonces el máster fue en songwriting, que sí, que pues aprendes más, por ejemplo, de cosas de Leonard Cohen, de Johnny Cash, Janis Joplin, como que te enfocas más en estos referentes un poco más, Nina Simone, como ella con su contexto sociopolítico coge una canción y le hace un himno para eso. Sin saberlo, yo llegué aquí pensando, ay, Cris, ven y te quitas esta tontería de ir a Colombia. Y desde el primer día, yo siempre digo que yo estaba muy desenamorada de la vida, de la música y todo, muy desenamorada. Y llegué y desde el primer día como que me volví a enamorar del vivir, de los días, ¿sabes? Como del vivir bonito. Entonces llega el disco y lo primero que hago es llevárselo a mis abuelos. Entonces les doy el disco, se lo pongo a sonar y de mientras ellos se están leyendo, por un momento mi abuela se levanta y me mira y como con esa mirada así emocionada. Entonces mi mente me dijo como, ¿en qué momento has podido hacer esto? Me acabo de dar cuenta que esto es tu vida. Sonido Libre Podcast. Iván Zaineda te saluda. Esto es Sonido Libre Podcast y bienvenido a una nueva historia detrás de la música independiente de Colombia y Latinoamérica. La historia de hoy tiene como protagonista a Cristina Lamar, catalana, nacida en Lloret del Mar, un municipio de la provincia de Gerona, en España, y quien desde hace algunos años vive en Colombia. Su música es todo un viaje, quizá de sanación, muy místico y espiritual, que a través de su álbum debut El Perderse y El Quererse, sin duda te tocará fibras. Un álbum producido por Richard Blair, aquel inglés que ha sido importante en la construcción de la música contemporánea colombiana, con Sidestepper, lo hecho en La Tierra del Olvido con Carlos Vives, La Derecha y muchos otros trabajos más. Charlamos con Cristina Lamar de sus inicios en la música, de su natal Lloret del Mar y cómo por un sueño llegó a Colombia, de la complicidad de una profesora que le dio las llaves de un salón para que estudiara música, siendo un secreto que solo ella sabía, de su experiencia en el jazz y sus años de estudios en composición en Londres, de la cantante también española Silvia Pérez Cruz, como referente y su admiración por ella, de la relación de la música con su familia, de su trabajo con Richard Blair para llegar a construir el sonido de su álbum debut, la experiencia de su primer teatro en el mítico Julio Mario Santo Domingo de Bogotá en marzo de este año y otros temas más. Así que te invito a ponerte tus audífonos y disfrutar de una charla, quizá un tanto mística, que enmarca la historia musical de Cristina, así como a escuchar su música en plataformas y si te animas a adquirir su precioso vinilo de color azul. Cristina recientemente ha lanzado una bella canción a dúo con Carolina Sarta, llamada A Tu Medida, y con quien se estará presentando en Cali este 15 de mayo en el patio del museo. Agradecimientos a Cristina por aceptar la invitación para esta charla, así como a su manager, el gran Oscar Sastoki. Sin más introducción, desde España, en la edición 145 de Sonido Libre Podcast, Cristina Lamar. Todo lo que sueño, lo necesito. ¿De dónde nace esa frase? Yo nunca he podido tomar una decisión, comprarme algo, ir a un lugar, enamorarme de alguien o decírselo, si no lo sueño antes. Es una cosa que sí me ha pasado y me di cuenta porque cuando yo llegué a Colombia antes de venir, yo nunca había pensado en salir de Europa, en ir a Colombia, y de repente empecé a soñar con Colombia, mucho, mucho, y después del 5.º día soñando con Colombia dije, cómprate un ticket para llegar ahí y ya. Y eso es como mi vida. Siempre tomo decisiones a partir de los sueños. De esa frase, que lo describe muy bien. Sí. Sí, pues me llamó la atención. Pues no sé si a alguien más le pasa, ¿no? Pero siento que sí, que es como mi manera de decidir qué voy a hacer en la vida. Bueno, muy bien, esa es la introducción. Bueno, eres de Lloret del Mar. Y cuando uno indaga, pues ve unas playas brutales, unos paisajes muy bellos. Y hay recomendaciones, ¿no? Como los jardines de Santa Clotilde, la iglesia de San Roma, la playa de Santa Cristina. ¿Qué es lo que más te gusta hacer allá en tu tierra, no? Pues que finalmente es mi tierra, así que el simple hecho de estar en ella y estar con mi familia, más todos vivimos muy cerquita, y vas paseando y ves a todo el mundo y todo el mundo te reconoce y siempre hablas con las personas. Pero te diría que lo que más me gusta es estar en el mar.
como que las playas y los mares de alrededor de mi casa son muy mágicos. Ahí he pasado los mejores y los peores momentos, entonces es lo que más me gusta, las playas. Y hay como un sonido muy concreto, hay como un olor muy concreto que solo está en ese lugar del mundo. O sea, si te preguntan, recomiéndame algo para hacer allá, tú dices la playa. Sí. La playa, pues igual lo que tú dices, hay unos jardines botánicos, se han grabado muchísimas películas ahí y son hermosos si quieres ver como la belleza de la vegetación. Y la playa de Santa Cristina, que se llama Santa Cristina porque hay una iglesia, una ermita preciosa con un acantilado, que se hacen conciertos ahí súper bonitos. Eso también lo recomiendo mucho, como las playas de la Costa Brava, que uno de esos pueblos es mi pueblo, se conectan por un camino de ronda. Entonces tú vas haciendo un camino que rodea el mar y vas llegando a los diferentes pueblos. Entonces para mí eso es como te pierdes en un sinfín de playas, pero siempre, o sea, si caminas mucho de pronto llegarías a Francia. Ok. Bueno, y en ese contexto, como, o sea, te lo preguntaba para poder entender como el lugar. Siempre hay una banda sonora que uno tiene de alguna u otra manera desde la niñez. Pienso que así le gustan otros géneros. Lo que marca esos sonidos de la niñez de alguna u otra manera termina siendo influencia, ¿no? No sé si te pasó, pero ¿qué escuchabas? Como, ¿qué sonaba en tu casa? No sé qué ponían tus padres. Pues la verdad es que en mi casa no había mucha música. Nos gustaba mucho escuchar a Rosario Flores, pues a Rafael, a Camilo Sexto, todo esto. Y escuchábamos mucho los Beatles, los Bee Gees. Era una música muy variada. Era una música que mi madre había escuchado cuando era joven y pues nos las trasladó a nosotros. Rosario Flores era un referente, entonces o Alejandro Sanz venía de concierto y íbamos. Pero nunca fue una elección de decir, no, simplemente fue lo que yo siempre había escuchado, lo que sonaba en radio, digamos lo que sonaba, porque no había tiendas de música, nosotros éramos de un pueblo, entonces no es la capital que llega mucha música. Que es lo que mi madre había escuchado desde siempre y eso me influenció mucho en alguna parte. Pero, y se siente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues Rosario, Alejandro Sanz, se puede escuchar un poco el amor, lo que yo cojo por el jazz, también puede venir un poco quizás de este pop rock de los Beatles, pero sí, siento que todo vino un poco más porque cuando era muy pequeña yo era muy movida, entonces yo iba a casa de las personas y veía libros y veía discos y a mí me fascinaba. Y lo que más quería es que vieran que me fascinaba para que, como está pasado de moda, me dijeran, Cris, llévatelo. Y eso siempre pasaba. O sea, la gente me venía con me veían ahí con el disco y yo como emocionada y la gente como, eso me estorba, llévatelo. Y ahí es cuando empiezo a tener vinilos de muchos géneros y de muchas cosas. Y no es que me gustase un género en concreto, sino que siempre entré como que me encantaba la música. Porque en tu familia no hay músicos. No hay músicos. Pues si no escuchaban menos de pronto. No escuchaban música así como vamos a poner un disco, no. Era más en el coche, quizás cuando viajamos. Entonces... Pero no habían músicos, artistas, no. De ningún tipo. Y no entendían. Además yo, pues desde muy pequeña me encantaba como bailar y el teatro, pero más desde la broma. Y para ellos era muy gracioso porque todos eran más calmados y eran más serenos y no tenían ningún tipo de vena artística y yo... era como todo lo contrario. Hay una canción de él que le cantabas a una profesora y creo que la profesora te da como las llaves para que te vayas en el colegio a cantar como si de pronto estuvieras haciendo no sé qué, o sea, ¿cómo es la historia ahí? Bueno, cuando yo tenía 15 años, yo siempre había querido, pues de alguna manera me gustaba cantar y yo nunca lo había dicho en mi casa. ¿No lo habías dicho? No, nunca lo había dicho. Yo había ido a teatro, a danza, era muy así dispersa en el colegio, pero me encantaba cantar. Entonces, con 15 años, a la profesora de música, yo le confieso que quiero cantar y que me gusta escribir canciones. Entonces ella me dice, además era una profesora con un corazón increíble, me dice, pues cántame. Entonces yo la hago girarse porque me da mucha vergüenza, nunca nadie me había escuchado. Y a nunca nadie le había dicho un sueño real, como este es mi sueño. Entonces canto y le canto Chasing Pavements de Adele, que me encantaba. Y entonces, claro, me preguntó, le dije, no, pues yo he aprendido pues simplemente de imitación. Entonces ella me empieza a dar clases de piano en la escuela, sin que nadie lo sepa, y de canto. Y entonces me dijo, yo era una persona como lo que digo, muy dispersa, entonces me decía, si tú quieres, como un poquito para demostrarme que lo quieres hacer, yo te dejo las llaves del aula de piano. Y si quieres en los patios, ¿no? Y pues los momentos de juego, puedes ir y aprender y estudiar por tu cuenta o irte con tus amigas a charlar. Entonces, obviamente,
Yo cogí eso como una gran oportunidad y estaba ahí aprendiendo. Y eso fueron como los primeros meses de ese curso. Y eso terminó en que en una presentación del colegio, que uno toca la flauta y uno hace tonterías, ¿no? Vino mi familia, los invitaron expresamente, tocamos la flauta, bueno, lo que hacen los niños de 14 años, no sé. Y de repente, cuando ya se terminaba, dijeron, bueno, y ahora la Cristina os va a cantar una canción. ¿Y tu familia cómo? ¿Qué? Mi familia y todo el mundo, ni mis amigas, nadie sabía. Yo me fui corriendo porque pensé, claro, es que, pues imagínate decirle a alguien tu sueño y que salga mal, es como, ay no. Entonces, pero canté y mi familia se quedó como demasiado impactada, como que no creían que fuera yo y les dio como fuerte, como, ay, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Cuando pasa eso, entonces ya la directora, esta profesora, todo el mundo dijo, no, es que la Cris estaba haciendo esto y quiere estudiar música. Y ahí pues empecé a tomar más clases de piano y ya al año siguiente era la decisión esta que tú te puedes ir a la capital a estudiar la preuniversidad. Y sí. De ese recuerdo del colegio en que cantaste y tu familia no lo sabía, creo que te das cuenta de que quieres, no sé si sea la palabra así, como cantar historias o narrar historias, no sé cómo sea. Pero ¿cómo de pronto conectas ese día con hace apenas días, 2, 3 días haber tocado en el Julio Mario Santo Domingo? Porque creo que son dos extremos, ¿no? Pero no sé cómo lo hilas hoy en día. O hoy, ¿no? Porque acaba de pasar. Sí, acaba de pasar. Yo nunca lo hubiese dicho. Nunca en la vida. Cuando yo canté por primera vez, lo que te digo, yo tenía muchos sueños, yo nunca había contado mis sueños y ese era el primero, como la primera cosa real que contaba. Y yo hasta hace muy poco, no, o quizás hasta que no salió este primer disco, yo nunca había pensado que los sueños se podían hacer realidad. Como que trabajar y como que la vida era esto. Como que realmente puedes estar viviendo feliz y con mucho amor haciendo lo que uno ama. Nunca lo hubiese pensado. O sea, si a esa niña de 15 años le dicen esto, nunca le había dado. Se lo hubiese creído. Pues estuvo bien porque creo que eso me dio como, Cris, tienes que pelear, tienes que trabajar. Estudié muchísimo para conseguir todo y estudiar lo que he querido y llegar donde estoy quizás, pero no. A día de hoy todavía no me lo creo. Ok, bueno, y de ahí, hilando la historia, te vas a estudiar a Barcelona. Sí, entonces digamos que pasé esto del teatro, entro como a la preuniversidad que hacías muchas cosas, más pues me dan como la opción de hacer música y a los 18 me voy a la universidad. De alguna manera yo llego a la universidad que casi todo lo que sabía era autoaprendido. Yo escribía canciones y tocaba el piano, pero yo no, claro, tocaba piano de, pues, no sé, como de lectura de partituras, yo nunca había escrito, nunca había estudiado armonía ni nada, pero escribía canciones, apuntaba como con colores los dedos, esto era como un montaje que yo me había puesto en la cabeza para aprender a hacer canciones. Entonces llegué a la universidad y como que nos toman unas pruebas y pues ponle que yo estaba en el nivel 1, pero me ponen las clases del nivel alto por el simple hecho de que me veían como con esa necesidad de aprender. Y así fue. Entonces si las clases duraban ponle de 9 a 1, pues yo me quedaba hasta las 10 de la noche aprendiendo y utilizando esas cosas y como intentando subir de nivel para llegar a poder aprovechar al máximo, porque para mí tener la oportunidad de estar estudiando música no estaba en mi futuro. O sea, yo siempre, la idea era, no, la Cris tiene que estudiar algo, ¿sabes? Como más... ¿Cómo qué? Pues la idea era estudiar, pues mi familia quería que estudiase economías, magisterio, turismo, algo enfocado a poder quedarme en mi pueblo trabajando con mi familia. Y yo pues no quería eso, como que no me hacía feliz. Entonces, pues si tocaba se hacía, ¿no? Pero mi madre me dijo, bueno, Cris, demuéstrame qué quieres. Y fue como demostrárselo así, con buenas notas, hasta llegar luego a hacer pues a que me dicen la oportunidad de ir a hacer el máster en Inglaterra, por las buenas notas, todo eso. Te vas a estudiar un máster de composición. De composición, de songwriting, que sería como, pues cuando estudias música es composición más a nivel bandas sonoras o musical, o songwriting, que es más de escritura de letras. Y yo siempre tuve claro que para mí la fuerza estaba en lo que tú has dicho al inicio, como en contar historias, en escribir la letra, en contar eso con las palabras y que a esas palabras uno luego les pone música. Entonces el máster fue en songwriting, que sí, que pues aprendes más, por ejemplo, de cosas de Leonard Cohen, de Johnny Cash, Janis Joplin, como que te enfocas más en estos referentes un poco más, Nina Simone, como ella con su contexto pues, sociopolítico coge una canción y la
y le hace un himno para eso. Entonces era más enfocado a eso. Brutal. Y no solo, pues pienso yo, no solo desde la academia te viene eso, sino también el hecho de estar en restaurantes, bares y hacer como ese circuito que, pues yo creo que es más desafiante estar en un show pequeño aunque eso tiene sus precios contra uno. Hay artistas que dicen, estoy cantando y nadie están escomiendo, ¿sí? Sí. Pero el bagaje ahí creo que también fue enriquecedor para ti, ¿no? Sí, pues de alguna manera cuando estaba estudiando, claro, cantaba en restaurantes, en hoteles. Ajá. No cantaba tanto mis canciones, pero sí que hacía que fueran mías, ¿no? Como que la letra te la interiorizas mucho, entonces... Y es muy duro muchas veces que todo el mundo esté hablando y claro, están en su vuelta, están en su fiesta. Pero también eso fue como, Cris, cuenta tu historia, nadie te está escuchando. O sea, si alguien te escucha, qué lindo. Seguramente hay una persona que lo va a valorar. Siempre hay alguien que escucha. Siempre hay alguien. Entonces, móntate la película. Es como el momento para montarte la película porque solo tienes que convencer a una persona. Y en ese paralelo de la historia que estamos narrando, cuando tu familia, bueno, creíste que iba a hacer otra cosa, pero cuando ya, no sé, le presentas el disco, el perderse y el quererse, ¿cómo reaccionar? No sé, se me da mucha curiosidad porque pues desafiaste de alguna u otra manera muchas cosas, pasaste el charco y llegas con un álbum. ¿Qué dijeron? Pues la verdad, y para ellos ellos no entendían. Primero que me viniese hasta Colombia, dos, que me enamorase tanto de la vida aquí, y claro, y pues que estoy cerrando un disco con personas increíbles. Entonces, pues para como resumir esa respuesta, cuando yo ya tenía el disco físico, ese disco llegó, yo estaba en España, y llegó. Y porque estábamos ahí de prensa, entonces cuando llega el disco, lo primero pues que hago, digamos que mi madre, mi hermana, todos esos no entienden lo de los discos físicos, pero mi abuelo y mi abuela solo entienden que hago un disco si lo ven en físico. O sea, mi abuelo es como, estás haciendo un compact disc, sí. O sea, él no entiende que exista Spotify. Entonces llega el disco y lo primero que hago es llevárselo a mis abuelos. Porque pues dentro hay unas dedicatorias, como unas dedicatorias de hecho poemas que agradezco a mi familia y pues unas cosas más poéticas. Entonces les doy el disco, se lo pongo a sonar y de mientras ellos se están leyendo lo que pone. Entonces como que por un momento mi abuela se levanta y me mira y como con esa mirada así emocionada y me dice, me acabo de dar cuenta que esto no es una broma. O sea, como, ¿en qué momento escribes esto? Porque claro, saca el papel, las letras. Entonces me dijo como, ¿en qué momento has podido hacer esto? Me acabo de dar cuenta que esto es tu vida. Entonces siento que para ellos siempre fue así, la crisis soñadora pero ver el disco les dio, sí, como que entendieron que había estado haciendo todo este tiempo, o por qué me había estado formando, que realmente no era un sueño y una locura, sino que era mi vida real. Bueno, me has sorprendido con esa... Sí, a mí también me sorprendió y me emocionó demasiado, pero sí. Sí, ha sido muy bello. De hecho, te cambia el rostro. Sí. ¿Tú crees que la pandemia, si no hubiera llegado, la carrera del jazz la hubiera seguido? ¿O nunca lo has pensado? Sí que lo he pensado. Bueno, pues podrían haber pasado muchas cosas. Yo es verdad que estaba en un mundo muy jazz. Yo pensaba que me iba a quedar a vivir a Inglaterra, o sea, tenía otro plan de vida. Cuando vino la pandemia, lo más duro que me da es que todo el universo cambie y se enmarque en las redes, se enmarque en lo digital, en lo online, como que dejen de existir los cuerpos que se tocan y solo sean cuerpos que se hablan a través de pantallas. Eso me dio muy duro. Wow. Tanto que yo quise dejar la música, quise dejar todo. Me quité las redes, como que dije, no, porque cambió la percepción del ser humano ante el arte, ante las personas, ante los sentimientos. Siento que cambió mucho. Pero de pronto me hubiese quedado en el jazz, pero yo solo siento que la pandemia hizo darme cuenta que estaba triste, que no era feliz con lo que estaba haciendo. Pues de pronto porque luego viene todo este problema de las redes que te digo, ¿no? Pero sí que fue eso, fue como, esto no es para mí. Como sentir que no era feliz y querer buscar el camino. El camino era Colombia. Y el camino era Colombia. Porque te juro que cuando llegué aquí, sin saberlo, yo llegué aquí pensando, ay, Cris, ven y te quitas esta tontería de ir a Colombia. Y desde el primer día, yo siempre digo que yo estaba muy desenamorada de la vida, de la música y todo, muy desenamorada. Y llegué y desde el primer día como que me volví a enamorar del vivir, de los días, ¿sabes? Como del vivir bonito. Entonces yo creo que, que la pandemia me paró en seco y me dijo, Cris,
no eres feliz. Ok, ya me respondiste la siguiente que tenía, porque creo que a veces, o lo describes, no sabía cuál era el motivo de llegar a Colombia, como que llegué y ya, sí, cosas que pasan en la vida. Pero creo que ya a lo largo del recorrido, ya ahora sí lo entiendes. Yo creo que el universo quería esto para mí. Nunca fue planeado. No hay motivos de pronto porque pasaron cosas que pusieron a Colombia en mi vida. Cosas, pues conocí a Oscar, que ahora es mi manager, pero nos conocimos online estando yo en España. O sea, como que pasaron muchas cosas, muchas casualidades, porque a Oscar le hablaron de mí un día que él estaba con Rich grabando. O sea, como que siento que el universo quería que yo llegase aquí. Y creo mucho en eso. Yo nunca voy en contra, o sea, más o menos desde esa época, yo no voy en contra del universo. Si él quiere que esté en Colombia, voy. Si quiere que esté en España, ¿me entiendes? Como él sabe dónde tengo que estar y dónde mi energía debe estar situada. Como las señales de la vida, ¿sí? Y seguí la señal de Colombia y no me arrepiento de nada. Pero tú vienes y luego te regresas Sí. y ahí también hay como que paras un poco, Desde el primer viaje, ¿sí, no? sí. Yo vengo, primer viaje vine sin conocer a nadie. A la aventura, pensaba que venía a la playa, o sea, yo nunca había visto una foto, ¿sabes? Como que yo dije, voy a Colombia, ¿sabes? ¿No? Llego, me pasa esto que te digo que me enamoro, fue un mes increíble, yo pensaba, no, una semanita, no, fue un mes de estar todo el día en estudios, de conocer artistas, y lo que te digo, de ser muy feliz. Me toca devolverme, mi madre me llama, Cris, has de volver. Y yo, ay. Entonces vuelvo y duro casi unos 10 meses en España por temas personales. Y esto lo cuento porque siento que es que a veces no se da cuenta de las cosas, pero yo tenía muchas ganas de volver a Colombia y no estaba volviendo por temas personales. Y mi madre, en una de estas, que ella estaba muy en contra de que yo me fuera, me dijo, Cris, vámonos a comprarte un billete de avión para Colombia. Esto cuando ya hacía 10 meses que no venía. Y yo, no. Digo, sí. Y dije, no, yo tengo que estar aquí pues ayudando. Y me dijo, no. Me dijo, yo quiero que seas la persona que se bajó del avión el día que volviste de Colombia. Esa cara, esos ojos. Y me da mucha pena que te vayas, pero vete. Y yo me puse a llorar muy fuerte porque como confesarle que me quería ir es fuerte, ¿no? Y ahí volví. Y en ese segundo viaje es cuando conozco a Rich. Y ya después pasó un tiempo, hubo otro viaje y luego ya el disco. Ok. Yo creo que, bueno, porque alguna vez lo hablamos, y no sé si la palabra sea como el arte de escribir, que yo creo que está un poco olvidado hoy en día. De hecho, he escrito aquí una cosa así, o sea, no es un poema, no, sino como una apreciación de que a veces esos poemas son como un tesoro, como un lugar que uno tiene, y como un culto que uno tiene a sí mismo, así lo defino yo. Como algo muy íntimo y pues no eso tiene nadie más, ¿no? Y a veces también puede ser extraño porque uno termina como de escribir algo y siente una satisfacción muy grande, o pueda que no sienta nada, pero cuando siente esa satisfacción, pues no necesita que alguien al lado le diga, oye, lo hiciste muy bien, uno se siente como feliz, como que liberó algo, no sé, lo que sea. Y también lo recuerdo porque en tu merch hay una libreta que tiene un significado, no es como, venga, vende eso aquí con mi logo ya, sino, no, tiene un valor agregado ahí como de... Pero tú, ¿cómo puedes definir el escribir? Porque creo que es fundamental, y más ahorita con lo que me explicabas de lo que estudiaste en Inglaterra, ¿no? Pues aquí hay dos cosas. Bueno, hablando de escribir en papel, ¿no? Ajá. Nada digital. Yo desde muy pequeña tengo la cabeza que me va muy rápido. Entonces, alguien muy importante me dijo como, ten siempre una libreta y escribe todo. Todo lo que sientas, lo que piensas, las cosas que has de hacer, escríbelo todo en ese papel. Inmortalízalo ahí. No se va a perder. Deja espacio a tu mente para que lleguen cosas nuevas. Entonces ahí empieza ese acto de estar escribiendo cada día, diarios, sensaciones, todo. Y de eso darme cuenta que me encantaba escribir historias, que me encantaba escribir poemas. Y realmente este disco que hicimos eran todo, pues cuando decidimos hacerlo, Rich me dijo, Cris, saca todas tus libretas, saca esos poemas, esas historias. Pero era tu tesoro allá. Era mi tesoro. Yo siento que cuando uno escribe, o al menos en mi caso, es como, tú no sabes lo que estás sintiendo, tú no sabes lo que te está pasando, tú no eres consciente, pero si tú escribes, o sea, tu corazón es tan inteligente que lo va a escribir y se te resuelven muchas cosas. Y es verdad que luego cuando se convierten en canciones o en, no sé, un libro de poemas, la gente lo va a descubrir,
todas las cosas que tú sentías, ¿no? Pero sí que siento muy importante. El merch tenía esa libreta porque yo reivindico mucho que se debe escribir, que uno debe conocerse en ese acto como de intimidad, porque cuando hablas dices cosas, pero cuando escribes, según si has apretado mucho la mano cuando has escrito esa frase o ese nombre de esa persona, o si simplemente la has escrito rápido, garabateado, cambia mucho el sentido. Ok. Y bueno, ahora es eso, pero acá hay una parte que no me acuerdo en qué show fue. Tengo la oportunidad de hablar con Rachel y le pregunto, ¿qué viste? Y lo hilo con que hace algunos días estaba en un conversatorio y estaba a mi lado un personaje que se llama el Chato Rivas, que es un bajista muy importante que tocó con Shakira y que sigue haciéndolo con La Derecha y bueno. Pero resulta que Richard fue el productor del primer álbum de La Derecha y de Terciopelados. Y él, como cuenta la historia de la construcción de ese sonido del rock de Bogotá de esa época, dice, es que la clave de Richard fue que nos dejó ser. Le digo, ¿qué quieren hacer? Pum, háganlo, ¿sí? Y lo hilé porque esto que te estoy diciendo se lo pregunté a él hace meses, no sé, un año, puede ser atrás. Pero entonces Rich me dice, no, ella llega con algunas ideas en la cabeza y yo decía, no, por ahí no es, por ahí no es. Hasta que saca los poemas y dije, por ahí es, y ahí se va. Eso me lo dijo Rich y me dijo como, ok, eso me va a servir algún día y hoy lo podemos hablar en la entrevista. Pero tú, ¿qué sentiste cuando Richard Berry te llama y te dice, me has pegado, me has golpeado el corazón? Pues, bueno, tocas contar, es cierto, es verdad, porque más Richie nos conocimos de una primera vez y fue como, sí, hablar, o sea, nunca, no habían, sí, no pensando en el trabajo hasta que le mando esos poemas. Esas eran como los poemas musicados con el piano, Sí. lo que terminó siendo el disco. Entonces, cuando Rich me dice esa frase, yo pensaba que estaba siendo amable conmigo para decirme que no le había gustado y que no quería trabajar conmigo, porque era... O sea, te diste palo de entrada sin saber que... O sea, cuando él me llama yo, no, sí, lo entiendo, no, gracias por llamar, pero todo bien. O sea, es como yo quería colgar esa llamada porque Sin imaginarte nada. yo pensaba que él estaba siendo muy educado conmigo Okay. y no quería romperme el corazón. Y sí, yo estaba como, no, pero vale, como, ya sí, pero queriendo colgar esa llamada porque pensaba que estaba siendo amable simplemente. Sí. Entonces cuando me dice eso, y otras cosas, pero en esa llamada me dice eso que dices, yo no me lo creí mucho, porque también lo que te digo, ¿no? Como que eran canciones muy personales y pensar que alguien como él o cualquier persona que le guste la música podía sentir eso con mis canciones, me parecía imposible. Y creo que eso a los dos nos dio como un espacio muy bonito de crear desde el amor, como sin buscar de hacer un hit, sin buscar de hacer el disco. Cuando empezamos no pensamos en hacer un disco. Pero como, sí, Cristina, esas canciones, vamos a ver si realmente... Dejarlo ser. Sí, dejarlo ser, exacto. Y ya después de grabar creo que fueron 2 temas al principio, hicimos 2 temas en la primera vez, y ya después fue como, hagamos el disco. Y Rich también tuvo esa cosa de... Hay muchas canciones, o de las que han gustado mucho, que yo no me atreví, y Rich era como, Cris, pero muéstrame más, y yo, no tengo nada más. Como que lo que finalmente quedó en el disco, a mí me daba mucho miedo enseñárselo. Muchísimo. O sea, ¿Qué te daba miedo? No, pues creo que el mayor miedo era que cómo iba a cantar eso en público, porque pues eran canciones muy fuertes. Ajá. Entonces me daba mucho miedo como que la gente supiera de mí tanto. Ya. Y pues en lo que pasó en el disco, que no pasa nada, pero mientras grabamos hubo muchos momentos en los que yo pues terminaba llorando esa canción porque era muy fuerte. Entonces creo que el mayor miedo de esas canciones que eran muy fuertes para el corazón. ¿Qué es lo que más le has aprendido a Rich? Pues tener a Richard Berry al lado y que le produzcan un disco creo que es una bendición, ¿no? Pero, ¿qué le has aprendido? Uy, muchas cosas. Pero... Uy, es que muchísimas cosas, porque además... Es que yo tenía el sueño de hacer un disco en bloque y fue con él. Entonces, el sueño y el miedo. Pero sí que él como que me enseñó mucho a querer buscar el sonido que represente o que dé cabida como al corazón. No sé si me explico, es decir, puede estar de moda ese sonido, puede ser hermoso ese sonido, ese piano, ese bajo, no sé, ¿vale? Pongámosle que hay muchos sonidos muy bonitos, pero si la canción o el sentimiento no va con eso, por ejemplo, mi voz muchas veces la probábamos con otros instrumentos y esa canción no funcionaba así, porque mi voz
escuchando ese sonido no encajaba con el sentimiento y como que lo más importante era encapsular el sentimiento de ese momento. Entonces creo que él pues me enseñó muchísimas cosas, pero lo más importante fue eso, como dejar que el sonido llegue a uno y que ese sonido haga que la voz salga hacia el canal que debe ser. Sí, muy de pronto lo que decía, pues lo entiendo y lo parafraseo así, ¿no? Cuando el Chato dijo es que nos dejaba hacer, pues es eso, ¿no? Tal vez como que si llega un productor y te dice, no, por ese lado no es y tienes que hacerlo, pues te vas a sentir como coartado y sin la libertad de expresar lo que quieres y sin la fórmula mágica del mainstream ni nada. No, obviamente. Yo siento que él puso mis canciones en su corazón, de alguna manera, y las cuidó mucho. Entonces eso también ayudó como a que yo pudiera soltarme y pudiera hacerlo. Sí. Se lo golpeaste, pero bonito, eso fue lo que quiso decir. Sí, de alguna manera, que yo creo que a mí también, como que sí. Bueno, y en ese proceso de escribir, que lo has estudiado, que lo has hecho tú sola, desde lo que te ha pasado y lo que sea íntimo, pero escribir con otras personas, ¿cómo ha sido esa experiencia? Justamente hace un rato hablábamos de sentarse a escribir, por ejemplo, con la Zorra Zapata, con otros artistas. Eso me imagino que es otro viaje, ¿no? Es muy distinto porque hay veces que escribes con otra persona para esa persona, entonces te basas más en lo que ella está sintiendo. Y hay otras veces que se crea la colaboración, que es que los dos pues vamos a hablar de lo mismo. Siento que es muy distinto porque por un lado buscas impregnarte de la música del otro. Entonces te abre muchas puertas, por ejemplo, en sonidos, en melodías, que quizás una no haría en su proyecto porque se alejan de tu género principal. Y también en los temas de conversación, como que a veces tú, por ejemplo, pues el tema más típico que es ponle un enamoramiento. Yo siempre lo hablo desde un lugar, o casi siempre tengo como un mundo, un mundo idílico en el que hablo de estos enamoramientos y cuando estás con otra persona, te cuenta su historia y te cuenta, yo siento que te abres más, como que puedes contar otras cosas. Es muy bonito, es muy enriquecedor. Y justamente si conectas mucho con ese otro músico, como vamos a hacer una colaboración no es dos personas cantando, no, es una fusión de los dos géneros, de los dos corazones, de los dos sentires, o bueno, dos, tres o los que haya. Entonces también me encanta. Es que me encanta escribir letras y, no sé, como esos personajes, inspirarte en personajes de otras personas. Sí, es que eso puede ser muy versátil también, porque me acuerdo ahorita, cuando te escuchaba, hace unas semanas entrevisté a una artista que se llama Mimi Rose, que es argentina y vive en Estados Unidos, pero lo contaba de otra manera, ¿no? Porque era su trabajo sentarse a componer y me decía, me volví muy ágil y en un ejercicio como que, ¿qué quieres? Tres cosas, pues y ahí ella se iba. Y muchas veces también me decía, hay canciones que yo hacía y quería dejar para mí, pero no se puede porque era un trabajo, un negocio. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué ha pasado? Sí, entonces claro, hay dos cosas. La cosa es una sesión de colaboración, es decir, tú con otro artista creando, pero luego hay otras veces que estás escribiendo para otra persona y tú no vas a ser parte de esa canción. Y puede ser que ese día estés muy inspirada o te hayan pasado cosas esa semana, estés muy inspirada y escribas una canción muy rápido, sobre todo suele ser porque además a ti te ha pasado algo o alguien te ha como, sí, mira, me pasó esto, y escribes una canción muy bonita, pero pues queda para esa persona. Se fue. Igual últimamente siempre la podrás cantar porque tienes la autoría, ¿no? Pero sí se fue. Pero está bien. O sea, a veces, si eso ha salido en ese contexto, déjalo. Vendrán más. Como no tengo miedo que no sea la última. Alguien escribió, todos pasamos tragedias que nos hacen sentir que morimos, pero luego todo sigue. ¿Sabes quién escribió eso? No. La misma persona que escribió, hay una evolución muy grande en la palabra, no solo en la estructura, como al usar la décima. Ay, qué loco. ¿De pronto se te da otra pista? No mires. No creo que... Silvia Pérez Cruz. ¿Qué significa Silvia Pérez Cruz para ti? Porque esto... ¿Por qué te lo imaginabas con lo de la décima de pronto por ahí? Sí, porque ella es un gran referente. Desde hace mucho tiempo que yo la escucho y no solo la idolatro por su manera de cantar, su manera de escribir, o sea, su ser musical, sino su ser en general. O sea, siento que ella ama la música y su camino en la música lo ha construido desde la sinceridad, de querer conectar con las personas, de defender un arte. Eso me tiene muy... Sí, hace que la idolatre. Como yo siempre he querido... Pues sí, es como de alguna manera esa persona a la que te gustaría seguir los pasos. Tener al lado y que te contase cosas porque siento que ella siempre ha estado muy fuerte con decir sí a lo que tiene que decir y no a lo que tiene que decir no.
y siempre con la premisa de hacer sentir a las personas lo que ella está cantando. Ella es muy poderosa. ¿La viste el año pasado en un show, no? Que estuvo aquí. ¿Sí fue el año pasado? El año pasado vino a Colombia 2 veces, que además ella fue un gran referente del disco. Yo les hablé pues a Rich, a Oscar, les dije, y les traje el vinilo de su último disco, como les dije, ella es mi referente. Y cuando vino fuimos a verla porque pues yo necesitaba también pues que ellos pudieran ver, pues que puede delatar a muchas personas, me pueden gustar muchas personas, pero que ellos vieran lo que quiero ser de mayor, por así decirlo, ¿no? Ella. Genial. Pero la había visto muchas otras veces porque me parece increíble, pero sí que en Colombia irá al primer concierto que da en Colombia, en el teatro. Oye, no sé, ahorita que mencionaba así, esas canciones las dejan ir. Uno muchas veces escucha que los artistas dicen, sí, la canción la escribí, pero en el momento que ya suena y la escucha otra persona ya... Y en ese feedback han habido personas de pronto que te han impactado, que te han dicho, oye, tu canción me llevó a esto, a lo otro, me quitó una premisa de un amor, no tengo ni idea, algo que te ha impactado. Sí. Pues muchas personas me han dado opiniones muy variadas, muy variadas, que son otra cosa, pero eso que dices en concreto, yo siento que hay algunas canciones, y yo sé cuáles son en concreto, que han caído como del cielo, a mí, y me han elegido para cantarlas o para comunicarlas. ¿Cómo cuáles? Eh, Es que yo me sé el disco. bueno, como Extrañame. Ajá. Esa canción viene de un suceso personal muy fuerte que me pasó. Me pasa eso y me cae esa canción, pero literal, o sea, puse a grabar el teléfono y salió todo el tema arriba abajo, a capela, todo el tema. Ese tipo de canciones, ese o Encontrar, siento que el cielo me las ha traído por algo. Y justamente hay algunas canciones como esa que personas que han pasado por algo similar, sin ellos saber de qué hablo, porque nadie sabe de quién hablan, me han escrito, Cris, me pasó esto y tu canción me recordó a esa persona o me la trajo de vuelta. Como, ¿sabes? Como que han perdido a un personaje muy importante en su vida y me impactó mucho. Me impactó mucho porque sí que las personas que les han pasado, pues según qué cosas, les gustan más unas canciones u otras del disco. Y eso me demuestra un poco el motivo, el objetivo de mi música, que es más espiritual, que no... Sí, total. Entonces eso ha pasado mucho y con las que son lo que te digo, las que son más del cielo, ha pasado un montón. Sí. Tema místico ahí. Un tema muy místico, que amo que sea así porque a mí, o sea, pues digamos que yo las escribí para sanar algo. Justamente pues Extrañame fue de las más difíciles de mostrar quizás porque era muy fuerte, porque sentía eso que te digo de un contenido energético muy fuerte, pero también me di cuenta como, bueno, es encapsular por siempre a esa persona en esa canción. Nunca pensé que alguien que esté viendo lo mismo o una cosa muy similar me dijera, me ha recordado a esta persona, o es que me pasó esto y escuchar tu canción me lo ha revivido, pero qué bonito y me parece increíble. Bueno, esto ya medio lo tocamos, pero no lo podemos dejar pasar por alto, porque tú te vas al teatro de Lloret también a cantar, Sí. ¿cierto? No estoy seguro si saliste ahí en algunos medios, incluso en la televisión española, ¿no? En la televisión española salí, pero era su plató. Ok, no. Pero en el punto de volver allá a Lloret, yo creo que también fue un momento, pues, bello, ¿no? De hecho, cuando preparé la entrevista vi algunas notas de medios de allá, como un artista de nuestra ciudad saliendo y me pareció muy bello. Yo mi pueblo lo amo. Bueno, está ahí en mi corazón. Realmente yo quedé muy impactada de que el disco gustase, porque a España en general, porque era un disco muy sentido, entonces dije, de pronto no. Pero justo cuando yo llego ahí para hacer medios, estaban celebrando a mi pueblo, lo habían hecho capital de cultura catalana. O sea, ese año, casualmente, era el año pues, que le habían hecho capital de cultura. Y yo justo llegaba a los 2 días, casualidades, celebraban un evento de eso, con, digamos, pues personas del pueblo, pero personas también como de cosas de gobiernos. Y vieron que pues, el chico de cultura vio que yo había llegado, vio mi post de, hey, estoy en Lloret. Me dijo, Cris, acabas de sacar un disco, ven a cantar. Y yo, bueno, entonces me canté unas canciones ahí, delante de personas, pues gente del pueblo,
pero también gente muy seria. Pues los alcaldes, ¿no? Personas que normalmente guardan la compostura. Entonces, yo estaba muy nerviosa, y el motivo es que por primera vez de todas, pues mi abuelo y mi abuela me iban a ver cantar, porque siempre había hecho conciertos en Barcelona o cosas aquí en Colombia, pero en el pueblo, y ellos pues nunca me habían visto, y menos estas canciones, y yo estaba súper nerviosa porque pues habían venido a verme, y entonces pues les dediqué las canciones. Obviamente dije que eran para todo el mundo, como siempre que hablo del amor infinito que hay, pero sobre todo que eran para ellos porque son mi tesoro. Y fue muy bonito ese concierto del teatro, que fueron 3 cancioncillas, pero cantamos Río Azul, que... El mantra, que se ha convertido en un mantra, yo nunca lo pensé, el final de la canción. Entonces imagínate la gente, habíamos un piano y yo solos, ¿no? Un piano de cola y yo. Entonces la gente con el traje, así súper serios. Yo dije, bueno, aquí nadie va a cantar. Entonces empecé a cantar el final de Río Azul y salgo del escenario hacia ellos y digo como, no es obligación cantar, pero si sentís la necesidad de hacerlo, tenéis amor dentro, intentáis sacarlo para vosotros mismos, para otra persona, cantar. Y la gente cantó. Y cantó y se levantó y yo terminé llorando porque se me sale el corazón. Y cuando terminé el concierto me vino muchas personas de estas personas que te digo, un poco más de otro, sí, que están situadas en un lugar más serio, a agradecerme, porque nunca habían cantado en grupo y nunca había pasado eso en un evento, como que sentirse en una comunidad. Entonces creo que mi objetivo en la vida es eso, como que la gente sienta un poco de amor, que lo suelte. Y ahorita, pues hace que 3 días fue otro momento memorable, yo creo, para tu carrera, que es tu y digo primer porque yo creo que van a ser varios, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Sí, es que claro, lo otro es eso, habíamos cantado un tema, 2 temas, pero un teatro como Cristina Lamar es otra cosa. Es otra cosa porque cuando te dicen, esta es la oportunidad, tú la coges y quieres hacerlo bien, o sea, quieres decir que la gente que venga se enamore de la música en vivo, se enamore de tu música y se enamore de ese momento y de ese recuerdo, y como que tienes esa tarea de que la gente salga muy enamorada, y fue un sueño. Yo lo dije y creo que sí, ya estaba muy enamorada de Colombia y creo que había dejado mi corazón un poco aquí. Hace 3 días en el teatro dejé 100% mi corazón porque era un sueño muy grande hacer un teatro, que sea el primero de muchos, sí, pero él nunca se olvidará eso. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes cantar en un teatro. O sea, podrían haberme dicho, Cris, ves para allá. Y ya, y la gente estará ahí como, muy bien, esta niña. Pero no fue eso, fue mucha magia. O sea, es como los ojos brillantes y la gente cantando, no sé, muy, muy bonito. O sea, es como esos abrazos que no hace falta que se lleguen a tocar las pieles para saber que te están abrazando. Así se sintió. Entonces, sí. Imagino que fue muy bello, lástima que no pude ir. Bueno. ¿Qué sientes que has perdido y qué sientes que quieres más? Y lo relaciono con el título del álbum. Pues, realmente yo le puse ese nombre porque yo siento que me perdí a mí mucho tiempo. Perdí personas que amaba, pero sobre todo me perdí a mí. Okay. O sea, el perderse es en primera persona. Yeah. Perderse mucho. Y cuando elijo este título que vaya así es porque de repente, después de grabar el disco, de estar en otro momento de mi vida, llegó el momento de lo que te digo, de amar los días, de querer ser feliz, de querer enamorarse, de perder un poco el miedo a quererse. Entonces te diría que me perdí mucho a mí y quiero que eso de amarse y de dejarse querer venga por 1000. Ok, bueno, ya vamos a llegar al final. Se ha pasado el tiempo volando y no me fijé. Hay una versión que haces de Amor Eterno. Sí. Y cuando me puse a mirar, resulta que esa canción el año pasado fue seleccionada para como preservación en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. O sea, no hay una grandes ligas. Y fueron 25 que cogieron. Alguna vez hablamos y esa canción pues creo que no la conocías, ¿cierto? Pero como la experiencia de coger pues ya te has dado cuenta que eso es un himno y que a veces forma parte incluso como de la cultura muy popular de nuestro país. Popular no lo digo de
O sea, muy común, sí, por decirlo así. Todos conocemos a Juan Gabriel aquí y todos nos amamos esas canciones porque han sonado en la radio desde niño y demás y tienen un significado, pero coger esa canción y llevarla a lo que quieres plasmar, ¿qué te llevó? ¿Qué sientes cuando la cantas? Porque eso empieza ahí con un mood y tú empiezas a cantarla y luego rompe ahí con la mitad. O sea, realmente impacta, llega. La verdad, esa canción me llegó mucho al corazón. Amo la canción en sí, pero yo siento que es una persona que, como hemos empezado esta conversación, ama contar cosas. Entonces, yo no quería hacer una versión de una versión, como decirte, como así cantar por cantar, sino lo que quería era como romper la canción, coger la letra e interpretar la letra. Entonces, es por eso que empieza con un pedal. Cada interpretación es distinta de esa letra, pero siempre como que le meto mucho énfasis al significado. Va evolucionando, van entrando los elementos y luego pues termina en ese medio bolero con las percusiones. Y es muy curioso porque yo cuando la canto siento que se me parte el alma, pero curiosamente mientras la voy cantando es como si fuese la historia de amas mucho, cómo duele amar a alguien tanto y que ya no esté, pero sin querer se me escapa una sonrisa a media canción porque me acuerdo de esa persona. Uh-huh. Y es cuando llega el bolero de voy a cantar una vez más al amor romántico, porque finalmente, o sea, romántico, al amor real, al amor de fuego, porque es eso. O sea, si estás tan triste al principio, ¿no? Estás narrando ese amor, esa pérdida, ese dolor, pero de pronto te acuerdas de ese recuerdo tan bonito que fue ese amor. No sé si me explico. Como cuando te acuerdas de alguien que te amó mucho y sonríes. Sí, como algo bonito. Entonces dejas de llorar porque ya esa persona te hace sonreír. Cris, muchas gracias por el tiempo. Voy a leer esto así rápido. Esto no sé si salga en el podcast o no. Pero yo creo que la magia de los discos pues es sentarse a escucharlo del principio al fin como debe ser, ¿no? Cosa que se ha perdido hoy en día. Y entender pues qué querías decir. Y también uno como que coge eso y lo adentra uno, ¿no? Entonces ya que lo escuché, te lo comparto simplemente porque cuando uno escucha Oxígeno, yo lo entendí así. Es como vine hasta acá o llegué a este momento porque había un vacío que me dejó alguien. En que vino antes es como la confrontación y como la duda de qué o para qué se dio esa relación. O así lo viví yo, así lo entendí. En extrañarme como es la despedida, pero deseando lo mejor. En encontrar como el punto de partida desde esa soledad, justo de tratarse pues de encontrar uno mismo. En Río Azul, que es como el instante de paz, después de que pasa toda esa tormenta. Como cuando uno extraña bonito, yo creo que era lo que estamos diciendo ahorita. Y conserva como esa esperanza del amor aún, ¿no? En Colapso, que es mi canción favorita del disco y creo que lo sabías, es como el acto de rendición, pero no de la rendición de anarquía, pues no, sino de me rindo ante el amor y tal vez se pueda. Y en Cuidarme es como curar el corazón y si arde, pues de todas maneras no está algo prevenido, para finalmente llegar al perderse y quererse, que es cerrar el ciclo. Así entendí yo el disco. No sé si estaré loco o no, pero me da la tarea de hacerlo. Me encanta. Y me encanta escuchar lo que sentiste porque siento que también lo que te decía es que todos vivimos amores muy distintos y entonces las canciones en uno cobran un sentido. Pero sí, eso era. Lo más importante era, lo más difícil fue decir, Cris, ¿qué vino primero, el perderse o el quererse? O a dónde quieres llegar. Y pues eligiendo ese nombre, claro, ya habíamos hecho el disco, ya estaba como en cosas de la cabeza. Y lo único que sabía, lo único que tenía claro era que el orden tenía que ir en ese sentido, como que el quererse era el nuevo capítulo de mi vida. Entonces, las últimas son el quererse. Yo sé que vienen muchas más del quererse, pero ahí están. Pero eso va para el siguiente álbum, entonces ahí quedamos. Muchas gracias por el tiempo, te admiro un montón, lo sabes, independiente de la cercanía que haya habido, pues tu música es genial, es un mantra literal. Si he llorado con la música, es que es una pregunta que uno muchas veces no se hace en esta cotidiana, ¿no? ¿Me quiero o pierdo? Pero pues al final siempre lo más importante es uno quiera o no. Muchas gracias. Yo también te admiro mucho, Iván. Esto que haces es una obra de arte que queda para siempre. Gracias.